Hoy, en Lo Marginal en el Centro, analizamos las complejidades científicas y sociales a las que se encuentra nuestro planeta debido al cambio climático y las causas y consecuencias de este fenómeno global que ha transformado nuestro planeta quizá de una forma irreparable. Para discutir el asunto, afortunadamente hoy nos acompañan dos especialistas en la materia que explicarán las múltiples dimensiones a las que nos enfrenta como especie este desafío planetario y nos ayudarán a entender los factores que han contribuido al cambio climático, al calentamiento global, al colapso ambiental y las implicaciones diversas, directas e indirectas en nuestro entorno, como los cambios de patrones climáticos, como la pérdida de biodiversidad o el impacto en las grandes ciudades y en las comunidades vulnerables. Hoy, afortunadamente, como lo dije anteriormente, nos acompaña Lourdes Alonso Serna. Lourdes tiene en este momento una maestría en estudios latinoamericanos por la UNAM y es doctora en geografía humana por la Universidad de Manchester, Reino Unido. Es especialista en conflictos socioambientales desde la ecología política y en geografía de las energías renovables, con especial énfasis en México y en América Latina. Es profesora e investigadora de la Universidad del Mar. Buenas noches, Lourdes, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, es un gusto. Y no, desde luego el gusto es nuestro, pero también vuelve a nosotros, vuelve a Lo Marginal en el Centro, Citlali Aguirre Salcedo. Ella es candidata a doctora en ecología en la Universidad de Umea en Suecia, es maestra en ciencias biológicas por la UNAM y especialista en restauración ecológica y cambio climático. Citlali, gracias por estar de vuelta. Buenas noches a todos los escuchas de Canal 6 y Lo Marginal en el Centro. Buenas noches. Cuando planteamos el programa, caímos en cuenta de que la cuestión del colapso ambiental está empañada fuertemente por un desconocimiento, mucha desinformación y también al mismo tiempo una renuencia a aceptar la realidad apabullante del cambio climático y del colapso ambiental. Por tal cuestión quisiera comenzar contigo, Lourdes, preguntando si el colapso ambiental es cierto, si tiene implicaciones humanas y el impacto que está teniendo sobre nuestro planeta. Claro que sí. Bueno, a mí me gustaría comenzar señalando que, o siendo más específica, el colapso ambiental no es resultado de la actividad humana en general o en abstracto, sino es resultado de la actividad de un modo de producción capitalista. Inclusive las mediciones de el IPCC, donde se empiezan a medir la concentración de gases de efecto invernadero, el aumento de esta concentración coincide con el inicio de la revolución industrial. Entonces, creo que es importante puntualizar eso, destacarlo. No es la actividad humana en general, no es la actividad humana, no es la agricultura de pequeña escala, no es la producción artesanal, es la producción industrial, es el consumo masivo, es el uso intensivo de los combustibles fósiles, que hacen la vida en algunos sentidos más fácil, es cierto, pero que también genera impactos ambientales como los que hoy estamos viendo. Estamos hablando de una crisis ambiental. Ajá, y porque justamente este modo de producción es intensivo en el uso de recursos naturales o de naturaleza, ¿no? Entonces, yo puntualizaría eso. Sí, sí, creo que es un poco contundente la respuesta y creo que eso nos sitúa en esta discusión para preguntarte lo mismo, Citlali, cuáles son las causas del colapso ambiental y por qué es, como ya lo decía Lourdes, el capitalismo uno de los elementos fundamentales para entender el devenir histórico de la modernidad actual. Sí, qué bueno que mencionas la palabra histórico, porque yo creo que la crisis ecológica, aparte de ser compleja,
porque es multidimensional, como dijiste, o sea, tiene causas no solo ecológicas, tiene causas no solo sociales, tiene causas no solo culturales, sino un conjunto de una interacción, ¿no?, entre causas sociales, culturales, políticas, ecológicas, y más importante, la crisis ecológica tiene una causa histórica y no se puede comprender si solamente la pensamos como un problema de este año o de los últimos 10 años. Y pues bueno, siempre, desde que apareció nuestra especie, siempre ha habido cierta tensión entre la naturaleza y los humanos, ¿no? Pero así a nivel de cierta tensión, ¿no? De esto hay evidencia en estudios paleoclimáticos, paleobotánicos, de algunos estudios antropológicos también, pero también hay suficiente evidencia que demuestra cómo esta crisis ecológica se creó en el colonialismo, o sea, en los principios del capitalismo, y de ahí vino creciendo conforme se ha venido desarrollando el sistema capitalista en los últimos años. Si tú ves información, si tú monitoreas la deforestación, vas a encontrar la misma tendencia. Si monitoreas el incremento en los gases de efecto invernadero, como decía Lourdes, empezaron a incrementarse, se dispararon a partir de la revolución industrial. Pero así casi cualquier otro aspecto de la crisis ecológica ha seguido esta tendencia. Y sí quisiera también hacer énfasis en que el cambio climático o el calentamiento global es solo una manifestación de la crisis ecológica, quizá la más urgente, la que nos tiene más preocupados, pero no es la única. Está el problema de la deforestación, de la pérdida de biodiversidad, del daño a la salud humana por la deforestación, por la alteración a los ecosistemas, de la contaminación de suelo, de agua, del aire mismo, ¿no? Que tiene muchísimas consecuencias en la salud humana y en la salud ecosistémica, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esta tendencia histórica, podemos ver cómo conforme iba desarrollándose la sociedad, también iba desarrollándose el conocimiento, y el conocimiento defendía la estructura política o social del capitalismo. Entonces empezó a generar esta idea, estas corrientes o posturas filosóficas de que la naturaleza era un objeto creado y puesto a disposición de la humanidad. O sea, que los ríos existían para ser navegados por los humanos, ¿no? O que alguien había puesto a los bosques y a la naturaleza en general para servir al hombre. O sea, que la naturaleza es un objeto susceptible de ser explotado. Y entonces así se justificaba que las potencias europeas del siglo XVI-XVII pudieran ir sin problemas a América y adueñarse los recursos, adueñarse a la gente, a los humanos, que también somos parte de la naturaleza, y pues hacer de las suyas, ¿no? Literalmente repartirse a la naturaleza desde que empezó el colonialismo hasta la fecha, aunque ahora la forma es distinta, ¿no? Ya no es tan física, ya no es tan físico el colonialismo, pero todavía existe con la extracción con todo esto que hay respecto a los países del norte en los territorios de los países subdesarrollados del sur, del hemisferio sur. Me parece muy importante el punto que tocan ambas en esta primera parte, en cierto sentido, porque mucho de las formas, de las extensiones, digamos, de dominio que surgieron históricamente en el siglo XIX, efectivamente, nos habla de esta idea latente, incluso en corrientes no solo filosóficas, como mencionaba Citlali, sino incluso biológicas, en donde la naturaleza prácticamente era un instrumento de dominio para el uso, para la extracción de los recursos por parte de los seres humanos, aunque también aquí un poco como Lourdes hacía la precisión, no todos los seres humanos eran los beneficiarios de la extracción por parte del colonialismo. Quizá habrá que ver también quiénes fueron los grandes beneficiados de este proceso histórico existente. Y en ese segundo punto, en el que quisiera hablar también de hacer un seguimiento de la primera parte, quería preguntarte, Lourdes, sobre algo que mencionabas, que es precisamente que el modo de producción capitalista ha sido uno de los elementos fundamentales para el cambio climático, para el colapso ambiental, que ha sido el gran responsable como sistema de producción y como sistema de consumo del capitalismo. Y en ese sentido,
muchas de las corporaciones supongo que se han dado cuenta del daño, el impacto que han causado y ahora, digamos, está de alguna forma, comúnmente como moneda corriente se usa esta idea de que se puede mejorar el crecimiento económico al mismo tiempo que se sostiene el medio ambiente, lo que muchos hablan como capitalismo verde. ¿Qué hay, Lourdes, con el capitalismo verde? ¿Cómo nos lo puedes explicar? Sí, pues justamente ya lo has planteado, ¿no? Es la reconciliación de los mecanismos del mercado y como una solución a los problemas ambientales. Es de fondo justamente la imposibilidad tanto de los estados como de el capital transnacional a renunciar al crecimiento, ¿no? En el caso de los estados, la métrica del desarrollo es esa, crecimiento. Entonces, pero crecimiento significa justamente uso intensivo de la naturaleza. Ajá, que China, por ejemplo, hace algunos años crecía al 10%, eso significa que China se come los recursos naturales de África, de América Latina, ¿no? En un proceso de urbanización, de producción de infraestructura, etcétera. Pero justamente ese imperativo de crecimiento, de circulación, de generación de más ganancia, ha generado esta idea de que el capitalismo puede ser la solución y de que a través de los mecanismos del mercado, como la asignación de un precio a bienes que son común o bienes comunes, ¿no? Como el agua, pienso, como la biodiversidad, cuando se les asigna un precio, se plantea desde esta perspectiva de la economía pues, clásica y neoclásica que eso hará más eficiente su uso, ¿no? O a través de la innovación tecnológica, y yo con esto no quiero decir que no sea necesario una transición a energías renovables, pero se centran sobre todo en que por sí mismo el cambio tecnológico, liderado obviamente por la gran inversión, porque son inversiones tremendas, que solamente con los recursos de los estados, de la banca internacional, de los organismos internacionales, se pueden crear parques eólicos, por ejemplo, o granjas solares. Entonces, el capitalismo verde se refiere a bueno, es una nueva forma de valuar la naturaleza y una nueva forma de generar mayor circulación de capital, supuestamente con el objetivo de solucionar los problemas ambientales que el capitalismo ha generado, ¿no? Como un proceso histórico, como lo dice muy correctamente Citlali. Sí, qué bien, me ha gustado mucho cómo terminas tu participación, sobre todo porque habrá que ver si estas medidas, por ejemplo, que impulsa el capitalismo verde, pongo por ejemplo lo que mencionabas anteriormente, de alguna manera ha servido para la concentración y para la acumulación de capital de grandes potentados que hacen este tipo de inversiones y en lugar, digamos, de ser una contención contra la extracción de plusvalía y la extracción de ganancia, viene a apoyar, viene a exacerbar las formas de dominio y de explotación existentes dentro del sistema capitalismo, ¿no? Del sistema capitalista, es decir, el capitalismo verde es capitalismo, por decirlo de alguna manera. Y quería preguntarte también, Citlali, en este sentido, ya que, como mencionaba Lourdes anteriormente, este enfoque económico empresarial que busca combinar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental, esta ilusión de que el sistema económico puede funcionar mientras conserva el medio ambiente, ¿crees que es una propuesta capaz de dar una solución contundente al problema? ¿Qué hay, te pregunto de nuevo, con el capitalismo verde? Sí, bueno, primero, en efecto, o sea, el capitalismo verde es una solución dada por el capitalismo mismo, ¿no? O sea, donde ellos pretenden presentar a la comunidad, a la sociedad, una solución
que en realidad se queda en la superficie, ¿no? Que no va al fondo del problema y que de hecho pretende ocultar el problema real, porque la causa de la crisis ecológica no es el color del capitalismo, es el capitalismo a secas, es su esencia. O sea, los procesos ecológicos son lentos. Tarda muchos años en que se recupere un centímetro de suelo. Y no hablemos de un bosque, ¿no? Que todavía tarda muchísimo más tiempo. Pero entonces viene alguna compañía y en un año ya prácticamente desecó más varios centímetros de suelo, ¿no? O sea, se requiere tiempo y además se requiere orden, porque en la naturaleza, como dicen por ahí, no hay tenedor libre, no hay posibilidad de ir a servirse como si los recursos fueran ilimitados, porque los recursos no son ilimitados, los recursos son finitos. Y en el capitalismo lo que pasa precisamente es que cada compañía, respaldada por los estados, toma de la naturaleza lo que le da la gana. Nadie le regula qué puede tomar y cuánto puede tomar y dónde puede tomarlo, ¿no? Entonces, pues las compañías han llegado prácticamente a todo el territorio terrestre y marino del planeta, buscando maneras de incrementar la ganancia además que no beneficia a la humanidad entera, sino a ellos, a esas compañías, ¿no? Y a los estados que los protegen, pero no a la humanidad entera. Entonces, cuando se habla de crecimiento económico, en efecto, pues se habla es un crecimiento con matices pues para el capital, ¿no? Y además, digamos que el capitalismo verde ya está mostrando su esencia, porque ya se está aplicando, ¿no? Se ve, ahorita es muy claro cómo el capitalismo permite la conservación de la naturaleza solamente ahí donde le sigue generando ganancias. Y tenemos el greenwashing, por ejemplo, ¿no? Muchas compañías mintiéndole al consumidor que sus mercancías son ambientalmente justas, amigables con el medio ambiente, socialmente justas, y nada de eso es cierto, y encima de eso suben el precio por ser ambientalmente amigable y abusando además de los consumidores que de manera sincera creen que comprando leche de almendra ayudan al ambiente, que comprando leche de soya ayudan al ambiente, ¿no? Pero esas son técnicas de marketing que usa el capitalismo verde precisamente. ¿O qué hace ahora el capitalismo verde? También van y dicen, vamos a hacer un proyecto de conservación, declaramos esta reserva como reserva ecológica para conservación del gorila, por ejemplo, un caso muy reciente en Uganda, en África. Entonces llegaron, convirtieron los bosques en un territorio de conservación del gorila y para el turismo. Entonces ahí vivían comunidades Badwa, de las comunidades indígenas que sobreviven hasta la fecha, y lo que hicieron fue desplazar a los indígenas a las orillas de las ciudades más cercanas, y además ellos cobran, o sea, el gobierno cobra por el turismo, pues en mayor medida europeo, americano, ya sabes, ¿no? Pues la gente que tiene dinero para ir a pagar, para ver gorilas y demás. Y la cosa es que de la ganancia que se obtiene de este proyecto de conservación, no, la gente que vive ahí, los Badwa, no ven ningún beneficio. O sea, todo ese recurso, esa ganancia que se está generando de la protección de la naturaleza, está yendo igual a acrecentar capitales, ¿no? O sí, capitales privados y defendidos incluso por los gobiernos, digamos. Está el caso del litio, necesario también para las baterías de los carros eléctricos, pues es lo mismo, o sea, ahora Tesla y demás compañías a lo mejor ya no usan tantos combustibles fósiles, pero es lo mismo. Para sacar el litio tienen que ir a desecar el ya de por sí seco desierto de Atacama en Argentina, ¿no? Y entonces dejan sin agua a la gente que vive ahí y además provocan cambios de clima locales también, entre otras alteraciones ecológicas, ¿no? Pero sí, yo coincido en que pues la causa pues es la naturaleza del capital, su necesidad de crecer y de crecer aceleradamente como si la naturaleza fuera infinita y no lo es. Sí, también para completar y redondear esa idea, yo creo porque ahora creo que es muy importante ponerlo de manifiesto, todos recordamos esa declaración de Elon Musk, el dueño de Tesla,
diciendo que en América Latina se apoyará a cualquier tipo de golpe de Estado ante gobiernos que no busquen o no permitan la extracción del litio, por ejemplo, es decir, los poderosos defendiendo no solo con las estrategias comerciales recurrentes, sino con la violencia y con el apoyo incluso a golpes de Estado, ¿no? Ahí donde se acaba, digamos, donde se acaba la ganancia, se acaba también la democracia. Y para terminar nuestra conversación, porque se nos acaba el tiempo, me ha parecido muy interesante y muy importante todo lo que dicen, y quería un poco concluir pensando en qué se puede hacer, qué medidas contundentes, qué acciones radicales necesarias pueden ser capaces de efectivamente poner un freno de mano, un dique de contención frente al capitalismo y frente al cambio climático, sobre todo pensando en el colapso ambiental, Lourdes. ¿Qué podemos esperar el pueblo, los trabajadores, los ciudadanos, digamos? ¿Hay posibilidades de frenar el colapso ambiental o esto ya se nos fue de las manos? Pues es realmente una pregunta muy necesaria, pero también muy difícil de contestar. Me parece que estamos en un momento complicado porque también hemos pasado por un proceso ya largo, un proceso histórico justamente, donde la mayoría de la población en el mundo ha sido involucrado de alguna manera u otra en esta forma de producción. Los modos de producción campesinos han sido diezmados en América Latina, en África, en fin, ¿no? Estamos necesitados de participar en el mercado laboral para conseguir lo necesario para nuestra sobrevivencia. Y eso condiciona en muchos sentidos los márgenes de maniobra. Estamos en un momento político a nivel internacional en el que también es complicado enfrentarse nacionalmente al capital, digamos, a los grupos dominantes, ya no digamos entonces internacionalmente, pero con esto, bueno, tampoco quiero ser pesimista. Yo pienso que los pueblos del mundo siguen resistiendo, siguen aferrándose a las formas de vida que no necesariamente mercantilizan todo. Entonces, pues quizá es muy trillado decir esto, pero la respuesta está en los pueblos indígenas y campesinos del mundo, ¿no? Pero es un momento complicado. Quizás Citlali nos dará, o bueno, quizás seguramente Citlali nos puede dar muchos más datos en torno a si la crisis ambiental ya está en un punto donde lo que viviremos serán solamente ya efectos de esto. Eso yo, como más de las ciencias sociales, no me atrevería a decirlo, pero si hay esperanza, pues habrá esperanza en otras formas de vida, donde el capitalismo no sea la forma predominante, ¿no? Sí, desde luego, creo que es importante. Citlali, te paso por alusión personal, te paso la bolita. ¿Qué opinas en esta situación? Estamos en un momento, en una coyuntura, digamos, impostergable, en donde ya no se puede hacer nada, o todavía hay posibilidad de una acción radical, contundente, capaz de dar vuelta, de frenar el colapso ambiental y de terminar de alguna manera la crisis ecológica. ¿Qué podemos esperar? Sí, bueno, las consecuencias de la crisis ecológica y climática están ya, o sea, ya están aconteciendo y en efecto pues el panorama está complicado, ¿no? Yo creo que si nosotros identificamos como la causa del problema el capitalismo y todo lo que esto incluye, porque no es solo la forma de producción, sino la ideología, la cultura que ha permeado en todos nosotros, ¿no? Que ahora somos más individualistas que antes, cuando se vivían comunidades y se pensaba más en el prójimo. O sea, cuando digo capitalismo, es todo, no es solo la estructura social, sino también la ideología y todas las demás artes, ciencias, etcétera. Entonces, creo que si creemos que esa es la causa
fundamental, pues a lo mejor a la hora de decir cuál es la solución, pues sería superar el capitalismo, ¿no? Hay, ahora, de cómo superarlo, hay mucha, o sea, no puedo yo, como decir solamente, dar una receta, ¿no? O decir solamente hay una manera. A lo mejor yo sí creo que puede haber varias maneras, decía Lourdes, de las comunidades indígenas, campesinas que han estado resistiendo y que además nuevas comunidades se suman con proyectos agroecológicos, con tipos de organización social que tratan no solo de resistir, sino de instrumentar otro tipo de relaciones sociales que difieran de las relaciones sociales del capitalismo, ¿no? Sin embargo, yo creo que la solución no se puede quedar a la escala de las sociedades campesinas e indígenas porque son minoría, ¿no? Creo que hay cosas que hacer en las grandes ciudades, ¿no? Como decían, por ejemplo, pues varios sociólogos economistas que se ocupan de la crisis ecológica decían, nosotros difícilmente podemos exigirle a los trabajadores de las grandes urbes que en su tiempo libre vayan y hagan jardinería, ¿no? Porque pues con trabajo y tienen tiempo libre, ¿no? Pero sí creo que plantear ahorita una superación del capitalismo sería muy precipitado y muy irreal, honestamente. O sea, falta tiempo y no hay tiempo porque las consecuencias de la crisis ecológica ya están aquí, pero hay medidas que pueden tomarse. Yo creo que la sociedad tiene que presionar mucho, que poner la crisis ecológica no solo en nuestras conciencias individuales, sino en el centro de la vida política del país, o sea, exigir a los candidatos, a los políticos y a los que quieren ser políticos y tener los cargos, pues propuestas y luego el cumplimiento de las propuestas, ¿no? Porque tampoco creo que nos podamos sentar a esperar a que se supere el capitalismo. No hay tiempo para sentarnos a esperar. Tenemos que empezar a tomar medidas ya, organizar, participar, proyectos en nuestras comunidades también, en nuestras colonias, escuelas, pues que generen cambios no solo de conciencia, sino cambios pues ahí en la realidad, ¿no? De los sitios donde vivimos también, sin perder de vista pues que digamos que la solución final estará pues cuando cambie la esencia del problema, ¿no? Más adelante. Pero sí creo que hay que empezar a hacer cosas, hay que empezar a cambiar como individuos, pero más que las medidas individuales, yo creo que las medidas colectivas, las medidas que vienen pues desde grupos más grandes de la sociedad o incluso desde el gobierno, como son de mayor escala, podrían tener mayores efectos, al menos, por ejemplo, en la mitigación de cambio climático, ¿no? Que se requiere recuperación de los ecosistemas que absorban los gases de efecto invernadero. Entonces, pues es compleja, o sea, también la solución es multidimensional, como lo decíamos sobre la causa, ¿no? Pero, pues, o sea, no hay de otra, hay que empezar a buscarle, ¿no? Y a tomar soluciones, a presionar para que haya soluciones a escala pequeña y a gran escala. Sí, creo que desde luego es muy importante pensar en esta microescala y en la macroescala, sobre todo porque frecuentemente una de las grandes estrategias de los gobiernos para hacer creer, dar la ilusión de que se está combatiendo el cambio climático son estas cuestiones como dejar de usar popotes o usar cepillos de diente de bambú mientras Coca-Cola envenena nuestros ríos o mientras las grandes empresas pues terminan por moldear este mundo de alguna manera inhabitable, ¿no? Pero para terminar nuestro programa, simplemente quiero hacer énfasis para dimensionar el impacto que el cambio climático ha causado en nuestro planeta en los últimos años, simplemente dar un dato, porque creo que es terrible, que, por ejemplo, que no solo atenta contra el clima, sino contra la vida, sobre todo y fundamentalmente, que quizá sean conceptos que no se puedan distinguir, pero por lo menos desde 1700 a la fecha ha habido una declinación global de un 64% en la población de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces, lo cual creo que es una alarma.
un aviso de incendio ante la posibilidad de un colapso ambiental de magnitudes planetarias. Es tiempo, decía, como decíamos, de tomar acciones contundentes. Muchas gracias, Citlali, por asistir. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a todos los que nos sintonizan en la transmisión. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.